Ciertamente hay algo que está pasando. Sí, el estrés, el S4 y el S5, como siempre te digo, pues nos está consumiendo la vida, ciertamente. Entonces hay algo que tú tienes que aprender a partir de hoy aquí en Cuídate. Recuérdate que cuidarte es un acto de amor propio, aprender a hacerlo también. Por eso yo te invito a que te quedes, porque hoy, escucha esto, hablamos del intestino, sí, las emociones, la conexión que muchos ignoran. Oye, para que tú comiences a hacer tu cotejo de lo que está pasando en tu organismo y puedas identificar y determinar qué cambios vas a hacer a partir de hoy, porque cuidarte es un acto de amor propio. Entonces, escucha esto, muchas personas viven con dolor abdominal, sí, todo el día, inflamación, gases recurrentes, inmediatamente hay una ingesta de alimento. ¿Te pasa eso? ¿Estás poniendo el cotejito? Estreñimiento o diarrea, que llegas a pensar incluso que todo eso es normal, pero estás consumiendo alimentos que pueden desencadenar una diarrea, como muchas frutas, vegetales, entonces es normal que puedas tener diarrea. Pero si por el contrario no tomas la cantidad de agua necesaria, entonces al ir al baño tienes una presencia de estreñimiento. Bueno, de todo eso vamos a conversar en el día de hoy en Cuídate, porque está relacionado el estrés sofocante que todos vivimos. Sí, yo también vivo estresadita y estresadota en muchas ocasiones con mis hijos, mi esposo, el trabajo, mi tema de mi libro, el próximo libro, en fin, todos vivimos en un corre-corre. Por eso de manera así jocosa te digo del estrés, el S4 y el S5, para que te rías y puedas entender. Pero esto es el enemigo silente. Así es, el enemigo tuyo y mío es un enemigo silente que daña el sistema digestivo, que daña la presión arterial, que te puede hacer incluso caer en consumir productos ultraprocesados que van a desencadenar una diabetes tal vez tipo 2. ¿Estás entendiendo? Entonces no es tan simple como parece. Entonces vamos hoy en Cuídate a entender qué es realmente esta condición, cuáles son los síntomas que la empeora, ¿verdad? Y cómo puedes prevenirla y sobre todo cómo puedes aprender a vivir. Sí, a vivir con el estrés, a vivir con el S4 y sobre todo con todas las presiones que vendrán. Porque mira, todavía es suave. Sí, todavía es suave, hay muchas cosas que vendrán. Y si no te preparas ahora, entonces el futuro que vendrá, entonces tal vez te va a sofocar. Entonces dale gracias a Dios la oportunidad que tienes de poder vivir ese proceso. Aquí tengo yo, ¿sabes qué? Café, una gotita de café y café amargo. Con esto te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué café amargo. Porque no dormí nada anoche. No dormí nada. Según este reloj, te voy a mostrar, según este jovencito que me ayuda para yo poder mantener a raya mi migraña, yo dormí anoche, dice que fue regular. Según este reloj yo dormí, bueno, vigilia, solamente dormí, ¿cuántas horas? Te voy a decir, solamente dormí 6 horas y 8 minutos. Como soy migrañosa, inmediatamente si duermo menos de 8 horas, se me activa la migraña. Yo ya he entendido un poquito mi cuerpo, no que lo haya alcanzado aún, pero una cosa hago, trato de entender cada día un poquito más cómo se maneja mi organismo. ¿Para qué? Para entender que si duermo menos de 8 horas, voy a tener una migraña segura. Entonces, me tomo un poquito de café, en este caso amargo. ¿Sabes qué hace este sorbito? Me deja despierta como hasta la 1 de la mañana, pero me evita tomar la medicina para la migraña. Soy migrañosa, ya lo hemos compartido anteriormente. Pero entonces, la ciencia confirma, escucha muy bien, ¿qué confirma la ciencia? La ciencia confirma cada vez más la conexión entre el estrés, el cerebro y el intestino. Así es. Entonces, nuevas investigaciones publicadas este año han vuelto a poner el foco sobre el llamado eje intestino-cerebro. Así es, hay una conexión que hoy vamos a investigar y a descubrir. Entonces, demostrando que el estrés crónico, sí, no el estrés suavecito ese, sino el estrés crónico y las emociones pueden influir directamente en problemas digestivos como el síndrome de intestino irritable. Especialistas explican que el intestino no solo participa en la digestión, sino que también está conectado con el sistema nervioso y la salud emocional. Ay, por eso que nos da tanta hambre cuando estamos nerviosas. Ay, por eso es que nos da deseo de comer tantos carbohidratos cuando tenemos los nervios de punta.
Además, recientes estudios han encontrado que ciertas bacterias intestinales podrían influir en la producción de serotonina, una sustancia relacionada tanto con el estado de ánimo, ay, ¿te acuerdas que te acabo de mencionar este estado de ánimo? El estrés y el S4, como el movimiento intestinal. Investigadores consideran que estos hallazgos podrían abrir nuevas puertas para tratamientos más personalizados en pacientes con intestinos irritables. Vamos a hablar de esto hoy. También expertos alertan sobre cómo el ritmo de vida actual, estresado, súper, hiper estimulado, ¿verdad? Estrés constante, mala alimentación, poco descanso, ese exceso de ultraprocesados que nos encanta, están impactando la salud digestiva de millones de personas. El intestino no solo procesa comida, escucha muy bien, sí, tu intestino no solo procesa las comidas, los alimentos que ingiere, también, escucha, responde a cómo vivimos, sentimos y manejamos el estrés. Por esto, el eje intestino-cerebro, ¿verdad? El foco. Hay que entender esto. Por eso tenemos tanta ansiedad, por eso queremos comer tanto, por eso subimos tanto de peso. Y está totalmente relacionado con tu estilo de vida y ese estrés constante. Entonces hablamos del síndrome de intestino irritable. Aquí en Cuídate. Ya pusiste tus cotejos, ¿verdad? Yo estoy felicísima. ¿Sabes por qué? Porque voy a conocer muchas cosas que también están pasando en mi organismo. Vamos a la pequeña pausa. Retornamos. Cuidarte es un acto de amor propio. Aprender a hacerlo también. ¿Y sabes qué? No puedes pasar la bandeja para que sea otro que aprenda a cuidarse. Si tú te quieres cuidar, tienes que aprender. Estás aquí en Cuídate. El intestino, las emociones, tu digestión, esos gases recurrentes, ¿qué está pasando? Inmediatamente tienes una ingesta de alimento. Entonces hoy vamos a conocer un poquito sobre el síndrome del intestino irritable. Sí, para eso me acompaña la doctora Emelyn Durán, especialista en neurogastroenterología, también con experiencia en el manejo de enfermedades digestivas y trastornos funcionales como el síndrome del intestino irritable. ¿Qué es eso, doctora? Y bienvenida a Cuídate. Gracias, Betty, por la oportunidad, gracias por la invitación. ¿Y qué es el síndrome de intestino irritable? Realmente es un trastorno de la interacción intestino-cerebro. Es un trastorno de curso benigno, es decir, no se asocia con malignidad. Ay, descansaron, ¿verdad que sí? Descansaron. Y de curso crónico, que se caracteriza por dolor abdominal recurrente. El paciente debe referirlo por lo menos una vez a la semana en los últimos 3 meses y los síntomas deben haber iniciado mínimo 6 meses antes de. Entonces, este dolor abdominal recurrente se asocia con la defecación y se relaciona con cambio en la consistencia de la defecación o en la frecuencia de la defecación. Entonces, es esa interinserción. ¿Qué quiere decir eso? La frecuencia es decir que una persona normal puede ir 2 veces al día o una vez, dependiendo, al día. Entonces, esta frecuencia se activa, va más de 2 o 3 veces al día. Puede ser que el paciente o vaya más veces de lo habitual o vaya menos veces de lo habitual. Entonces, de aquí precisamente vienen los subtipos de síndrome de intestino irritable. Hay una clasificación que se basa precisamente en las deposiciones. Es decir, si nosotros tenemos un paciente que más del 25% de las deposiciones del dolor abdominal se acompañan de diarrea, entonces decimos que estamos ante un síndrome de intestino irritable de tipo diarrea. Muy bien. Ahora,
si más del 25% de las deposiciones se asocian con estreñimiento, es decir, este dolor abdominal más estreñimiento, decimos que estamos ante un síndrome de intestino irritable de tipo estreñimiento u constipación. Hay algunos pacientes que es mixto. En algunas ocasiones tienen el dolor abdominal, se asocia con diarrea, sin embargo, en otras ocasiones tienen el dolor abdominal y se asocia con estreñimiento. Y cuando no hay dolor, es decir, ¿puede haber el síndrome de intestino irritable sin presencia de dolor? El dolor es el síntoma característico. Debe haber dolor, porque de hecho es parte de los criterios para poder decir que el paciente tiene síndrome de intestino irritable. Excelente, doctora. Muchas personas viven inmediatamente con la ingesta, presencia de gases molestosos, ¿verdad? Incluso hasta antihigiénico podríamos nosotros llamarle, ¿verdad? Pero es una condición. Veo madres, por ejemplo, que tienen niños que inmediatamente ingieren alimentos, están con los gases. Entonces los niños no lo hacen porque son mal educados, es porque no lo pueden retener o no lo pueden, es decir, está dentro de su, lastimosamente, de su sistema digestivo porque hay presencia de este síndrome. Realmente el síndrome de intestino irritable, muchos pacientes, aparte del dolor y del cambio en las frecuencias de las evacuaciones, también presentan un aumento en la producción de gases. Hay una producción normal de gases, sin embargo hay una producción excesiva de los mismos en el contexto de estos pacientes y también se acompaña de distensión abdominal. Es ese paciente que dice, pero no estoy comiendo mal, o en algunas ocasiones como alimentos a los que estaba acostumbrado a comer y estoy distendida y estoy inflamado. Entonces, esto también es parte del grupo de síntomas que corresponden al síndrome de intestino irritable. ¿Es normal, doctora, tener ese estómago así distendido y tener gases cuando comemos algún tipo de alimento? Por ejemplo, como los coles, por mencionar algo, o las legumbres que podrían darnos, ¿verdad?, flatulencia, pero aún, como usted mencionaba, aún comiendo comida normal, hay presencia de gases. ¿Esto es una nota para tomarla en cuenta de que sí tenemos el síndrome? Sí, de hecho, una de las intervenciones que se realiza es una dieta baja en FODMAP, que es ese tipo de alimentos. Son carbohidratos de cadena corta, los cuales entran a la luz intestinal, se quedan allí, se fermentan y entonces al fermentarse irritan la pared intestinal y producen los síntomas, producen dolor, producen distensión y producen los gases excesivos. Perfecto, entonces estamos hablando de que va relacionado totalmente con la ingesta, el tipo de alimentos que vamos a ingerir, pero ¿cuándo podemos nosotros decir, ok, fue una comida que me cayó mal, simplemente? O usted mencionó hace un ratito, 3 meses, es decir, si durante 3 meses tú puedes percibir la presencia de estos malestares, quiere decir que tienes que ir al médico. Exacto. De hecho, siempre hay que revisar estos síntomas porque lo que hace la diferencia es la cronicidad de los mismos, es decir, el tiempo de presentación. Y siempre debemos vigilar otros síntomas de alarma que nos podrían hablar de otras patologías. No es correcto normalizar la distensión ni el dolor abdominal, independientemente del tiempo. Lo que hace el tiempo de presentación es que nos puede hablar sobre la posibilidad de un síndrome de intestino irritable, que es una entidad de curso crónico, o de una gastroenteritis aguda, o de otras etologías digestivas, otras patologías digestivas que pueden producir también estos síntomas. Así es. Doctora, yo mencionaba, por ejemplo, que está totalmente relacionado nuestro sistema nervioso, el cerebro, porque el estrés, el S4 y el S5 que vivimos todos, ¿verdad? Sí. Lastimosamente nos está haciendo daño y muchos de nosotros lo vamos a sentir en nuestro sistema digestivo. Entonces, ¿qué hacemos cuando nos sentimos nerviosos? Porque a todos nos pasa, tenemos que presentar un proyecto, tenemos que estar en una reunión con una persona tal vez que admiramos y el pechito se nos contrae, ¿verdad? Entonces, muchas personas en vez de contraerse el pecho, se le contrae el estómago y todo ese nerviosismo va al estómago. ¿Qué pasa con esta vida tan rápida que vivimos y este síndrome? Realmente hay una comunicación bidireccional entre el sistema nervioso, tanto el entérico como el central.
hay una comunicación entre el cerebro y el sistema digestivo, y esta comunicación es de dos vías, tanto de vías aferentes y eferentes. Donde, ¿qué pasa? Si en los pacientes con síndrome de intestino irritable hay una alteración, hay una hipersensibilidad visceral, que movimientos normales o gases normales, el cerebro entiende que están alterando y entonces produce un mecanismo de dolor porque hay una sensibilidad mayor a estos mecanismos y es precisamente por esta interacción. Y entonces, ¿qué hace el estrés? Nosotros romantizamos el órgano incorrecto porque el sistema digestivo, que es el segundo cerebro, es donde precisamente se gestionan la mayoría de las emociones. Si estamos enamorados, comemos mucho y nos antojamos de muchos alimentos. Si estamos en depresión. Si estamos tristes, dejamos de comer. Si estamos estresados o si nos dan una mala noticia, ¿qué hacemos? Se nos quita el hambre o nos puede dar un dolor abdominal de repente y en algunos casos hasta algunos episodios de diarrea. Wow. Entonces es una comunicación bidireccional de ambas vías. Personas que van a tomar un avión, ¿le da diarrea la noche antes? Sí, el estrés. Wow, estás relacionando, ya estás viendo cómo somos un cuerpo. Es decir, ¿te acuerdas del dedito pequeño que a veces lo dejamos y como que no entendemos pero es parte de tu cuerpo? Entonces todo lo que piensas, todo lo que haces va a tener consecuencia en tu cuerpo, al mediano o a largo plazo. Entonces tienes que comenzar a gestionar bien tus emociones. Y claro está, para evitar el intestino irritable tienes que comenzar a respirar, doctora. No podemos ignorar todo lo que usted nos ha dicho, pero ¿qué cosas y recomendaciones específicas en cuanto a la alimentación y la nutrición a partir de hoy tú vas a tener que hacer? Y yo también. Lo más importante es entender que el manejo del intestino irritable es un enfoque multidisciplinario. Siempre se necesita trabajar de la mano con nutriólogos, con psicólogos, y hay que tomar en cuenta que hay que planificar las comidas, es lo ideal, no podemos saltarnos comidas, debemos evitar los alimentos ultraprocesados, alimentos que sean cargados de grasas y de azúcares. También debemos trabajar la higiene del sueño, es importantísimo. Pacientes que presentan insomnio, hay una relación importantísima entre los trastornos del sueño y el síndrome de intestino irritable. De hecho, más del 70% que padecen el síndrome de intestino irritable refieren el insomnio. Entonces, la higiene del sueño es precisamente una de las estrategias principales para poder mejorar esta condición. ¿Estás entendiendo? Tienes que dormir bien. Por eso yo insisto tanto con esto mío de mi migraña. Si no duermo bien, tenemos todo ser vivo, sí, todo hombre, toda mujer. Tiene que dormir 8 horas. Tienes que dormir 8 horas. Pero no lo hacemos porque estamos tan cargados y tantas cosas que hay que hacer en casa y llegamos del trabajo y sigues trabajando, mujer. Yo te invito a que hoy pienses en ti y que puedas tener ese descanso. Eso es consciente que tenemos que hacerlo, sí, ¿verdad? Entonces hay una diferencia, doctor, y yo quisiera que hablemos un poquito sobre la gastritis, la colitis, ¿verdad? Y otras enfermedades que se pueden disfrazar tal vez de esta intestino irritable, pero no son. Puede ser una gastritis o una colitis. ¿Cómo se diferencian? Bueno, lo que hace la diferencia entre el síndrome de intestino irritable y todas estas entidades es precisamente el ver el tiempo de los síntomas, muy bien, el identificar si hay datos de alarma, es decir, como pérdida de peso, sangre en las heces, o sea, siempre es necesario visualizar las heces. Fiebre de origen desconocido, es esa fiebre que el paciente no se logra identificar la causa. Siempre hay que tomar esos datos de alarma porque nos podrían hablar de otras entidades, sobre todo a nivel digestivo, como el cáncer colorectal. Ya en relación a la colitis y a la gastritis, ambas entidades producen dolor abdominal. Sin embargo, hay una inflamación local identificada que se logra visualizar a través de colonoscopias. Ojo, con esto no digo que en el síndrome de intestino irritable no hay inflamación. Lo que pasa es que la inflamación que se produce a este nivel se conoce como una microinflamación o una inflamación invisible, que no podemos verlo de manera constante o de manera normal como lo hacemos a través de una endoscopía o una colonoscopía en el contexto de una gastritis o una colitis.
Entonces tenemos que hacer esa visita a nuestro gastroenterólogo para hacer una endoscopía. Sí, siempre hay que realizar diagnósticos diferenciales y no le corresponde al paciente realizarlo, sino Claro. al profesional que está capacitado, que es el gastroenterólogo. Entonces es importante que tú puedas agendar esa visita, ¿verdad? Donde tu especialista, donde tu gastroenterólogo. Doctora, algo que me llama mucho la atención y lo he visto en mi cuerpo. Cuando comemos con el estrés, y este es 4, comemos rápido. ¿M? Pero la ingesta, la cantidad, no disminuye. Es decir, como lo mismo que como todos los días, pero lo como de manera muy rápida en ocasiones. A veces hasta comemos de pie. ¿Te ha pasado? ¿Verdad que sí? A veces hasta comemos, almorzamos de pie, porque tenemos que llevar al muchacho a la clase de tenis, a la clase de voleibol, y comemos de pie. O yo hago una mea culpa, yo he comido hasta en el carro, porque Laura Victoria tiene clase y tengo que llevarla. Entonces, ¿qué pasa con nuestra digestión en ese proceso? Es decir, comemos la misma cantidad de comida, pero lo hacemos de una forma tan rápida, inadecuada, comer conduciendo, ¿verdad? Entonces, hay una digestión que va a sufrir. De hecho, lo ideal es hacer conciencia. Me gustó mucho cuando utilizaste ese concepto, porque comer rápido no es solo tomar en cuenta lo que comemos, sino cómo lo comemos. Son los dos factores los que hay que tomar en cuenta. Claro. Entonces, comer rápido implica que no masticamos bien. No masticar bien implica que hay una digestión más lenta, que estamos poniendo a nuestro intestino a procesar con mayor esfuerzo los alimentos. Claro. A veces, al momento de comer rápido, tragamos aire, que es lo que se conoce como aerofagia. Y ese hecho de tragar aire, que lo hacemos de manera inconsciente, ¿qué trae como consecuencia? Mayor distensión, mayor producción de eructos, mayor dolor abdominal. Entonces, el hecho de no cumplir horarios y de no poder establecer de manera tranquila, hay que hacer conciencia y hay que comer, hay que disfrutar los alimentos y hay que hacerlo lentamente. Yo voy a llorar porque me dieron, sí me dieron, a ti también. Tenemos que hacer conciencia. ¿Ah? Yo dije mi mea culpa, ¿verdad? He comido incluso hasta en el vehículo, pero hacer conciencia de tener esa parte, eso es para ti, para cuidarte. Tienes que sentarte a comer, que el mundo espere, ¿sí? Que la reunión espere, que el Zoom espere, porque yo estoy almorzando. Tenemos que hacerlo, tenemos que aprender a cuidarnos. Cuidarnos es un acto de amor propio. Doctora, los ultraprocesados, usted mencionó hace un momentito, ¿verdad? Pero lastimosamente todos queremos comer la pizza, el hot dog, el hamburger, bueno, todo lo comemos. Los postres, las bebidas azucaradas. Ya cuando tienes un diagnóstico, por ejemplo, de intestino irritable, ¿puedes continuar comiendo estos alimentos? Realmente lo que se recomienda es que el paciente identifique los alimentos que le desencadenan los síntomas. Ya. Esa es la primera recomendación de forma general. Sin embargo, como mencioné anteriormente, como es un manejo que se debe realizar con nutrición, de la mano con nutrición, lo primero que se debe hacer en una primera etapa de la mano, no ustedes solos en casa, sino con el nutriólogo, es una restricción de este tipo de alimentos. Ya luego se va realizando una personalización de estos alimentos, es decir, que poco a poco se van reintroduciendo. Lo que se busca es poder llevar al paciente a mejorar la calidad de vida. Claro. Pero siempre el paciente debe identificar, ok, este alimento me produce síntomas, entonces este alimento trato de evitarlo. Claro. Si veo que es un grupo de alimentos muy grande, entonces ahí yo digo, espérate, no me puedo quedar en mi casa. Claro. Debo ir de la mano con el nutriólogo, él me da seguimiento de manera semanal, dice esto sí, este no, y luego entonces reintroducimos, porque hay que tener ojo con las carencias. Las restricciones dietéticas traen consecuencias, entonces siempre debemos ir de la mano del profesional que se encarga precisamente de esta área. Por eso mencionó hace un ratito que tiene que ir de la mano con el gastroenterólogo y el nutriólogo, porque una deficiencia también de nutrientes en tu cuerpo también sería dañino para ti. Exacto. Doctora, ¿se cura el síndrome de intestino irritable? Realmente el síndrome de intestino irritable es una condición crónica, no se cura. Sin embargo, llega un momento de alivio cuando el paciente aprende a vivir con esta condición en la que él mismo expresa, pero estoy bien, no me ha dado crisis, no he presentado dolor, no he presentado distensión. Entonces, la diferencia realmente
la hace el manejo multidisciplinario. No se cura, pero sí se alivia. La actividad física, por ejemplo, los ejercicios, ¿ayudan? Sí, de hecho se recomienda ejercicio moderado de 3 a 5 veces a la semana, por lo menos 60 minutos, los cuales van a permitir precisamente un mayor movimiento intestinal Claro. y también la eliminación de gases. Entonces, eliminamos gases, mejoramos los síntomas y nos vemos bien, y nos vemos sentimos bien. Entonces, sobre todo. Claro que sí, que el ejercicio ayuda. Doctora, yo muy contenta de tenerle, de conocerle. Estoy conversando con la doctora Emelyn Durán, especialista en neurogastroenterología. ¿Y dónde le contactamos? ¿Redes sociales? ¿Dónde podemos contactarle, doctora? Muy bien, estoy en Radio Clinia, en la Torre Capé, en la Pedro Enríquez Ureña, a sus órdenes, en el 6º piso. También me encuentro a nivel público en el Centro de Atención Especializada Nelson Astacio, también a sus órdenes. Y me pueden encontrar como la doctora Emelyn Durán en Instagram. ¿Teléfono? ¿Dónde le contactamos? 809-685-0794. 685-07. 94. Ahí está, 809-685-0794 es el teléfono de nuestra invitada del día de hoy, la doctora Emelyn Durán, especialista en neurogastroenterología. Hablamos, ¿sabes de qué? Del síndrome de intestino irritable. No tiene cura, es crónico, pero si aprendes a manejar el estrés, a hacer cambios, ¿verdad? Importante, conjuntamente con la gastroenteróloga y tu nutricionista, vas a poder seguir y tener una vida normal y el manejo de las emociones, ¿verdad? Así es. Muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros. Nosotros estamos en Cuídate. Cuidarte hoy es un acto de amor propio. Tienes que empezar hoy, sí, a quererte, a valorarte y aprender a cuidarte también. Sobre todo porque esos cambios que vas a hacer para beneficio tuyo, también lo vas a poder usar para beneficiar a los tuyos, sí, a los que están en casa, tu familia, que al final eso es lo que más amas. Sí, a mis hijos yo los amo, a mi esposo. Vamos a la pequeña pausa, retornamos en Cuídate. Gracias. Cuídate en acción, ¿verdad? Necesitamos accionar todo lo que ya escuchamos, ¿verdad? Escuchamos que es importante hacer ejercicio, es importante comer alimentos que ya tú sabes que tu organismo lo va a digerir de manera correcta. Cuando ya conoces tu organismo, entonces puedes entender por qué si comiste un poquito de habichuelas, entonces viene un poquito de flatulencia, ya que estás un poquito cargada, ¿sí? Mucho estrés en la semana, en el trabajo, entonces por eso tu sistema digestivo se sintió o se resintió un poquito. Tienes que cuidarte en acción y por eso hoy te vamos a dar, bueno, algunas claves para que comiences a cuidarte. Las frituras frecuentes, sí. Te encanta ese pollito frito, entonces vamos a sustituirla por una comida al horno o a la plancha o al vapor. ¿Por qué? El exceso de grasa puede hacer la digestión más lenta y empeorar si ya hay una base existente de intestino, síndrome de intestino irritable. Entonces, embutidos y comida rápida frecuente, tenemos que hacer el switch, cambiar por proteínas más simples, como el pollo a la plancha, el pescado, huevos, carnes menos procesadas. ¿Por qué? Porque esto, bueno, las proteínas simples es cuidar tu digestión. Cuando consumes esa comida rápida, que nos encanta, sí, yo lo sé, pero tenemos que ponerlas por lo menos una vez a la semana, no de manera recurrente. ¿Para qué? Para cuidar nuestra digestión. Entonces, meriendas ultraprocesadas, tenemos que hacer el switch, sí, las meriendas ultraprocesadas por alimentos más naturales y libres. Óyeme, escucha esto, tienen que ser
saludables, libres de edulcorantes, sí, de azúcares añadidas. Por eso vas a comer avena, vas a comer frutas, vegetales, el arroz, mira la batata. Te puedo decir que la batata, sí, ese tubérculo que a muchos no les gusta, está mencionado como uno de los alimentos más saludables de la humanidad. ¿Por qué? Porque contiene la cantidad de vitaminas y minerales que necesitas. Sí, la batata contiene una gran cantidad de nutrientes que tu cuerpo necesita. Por eso vamos a comenzar a comer, y sobre todo si la comes asada, sí, la batata asada. Entonces, vamos también a las harinas, los ultraprocesados en exceso, a eliminarlos. Opciones más saludables, ahí está. Los ultraprocesados suelen alterar la microbiota, así es, intestinal. Los microbios de los intestinos lo activan, entonces, ¿qué pasa? Hay inflamación, hay dolor abdominal y entonces viene el problema que tienes cada vez que ingieres este tipo de alimentos. Por eso vamos a comer más saludable. Reto de la semana y terminamos. Es muy fácil, un pequeño cambio al día. Sí, un pequeño cambio al día. Es importante. El reto de la semana, pues ya tenemos que decir adiós. Entonces, te voy a dejar el reto de la semana para la semana próxima. Ya es importante que tú hagas esos pequeños cambios que van a ser de beneficio para ti y para los tuyos. Nos encontramos, si Dios lo permite, en una próxima entrega de Cuídate. Cuidarte es un acto de amor propio. Hasta mañana, si Dios quiere.